¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Sí. Sí. Qué bien. Bueno, quiero que me acompañen entonces al libro de Lucas. Después les voy a dar una explicación con respecto a esto, pero quiero que busquen allí en el libro de Lucas, capítulo 9, en su Biblia. Y hay un título allí donde dice Jesús anuncia su muerte, un subtítulo en ese capítulo. Está a partir del versículo 21. Yo no voy a leer desde el 21, voy a leer desde el 23. Amén. Capítulo 9 del libro o del Evangelio de Lucas. Amén. Leemos desde el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Señor, bendiga su palabra. Amén. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, y es en este momento, Señor, en el que necesitamos tu guianza, que tu Espíritu Santo sea iluminando los ojos de nuestro entendimiento, que tú puedas, Señor, conducir mis palabras, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, en transmitir a la iglesia, que podamos ser consolados, redarguidos, confrontados, Señor, pero podamos crecer en ti, podamos cada día, Señor, seguirte, ser fortalecidos en seguirte cada día, Señor, y poder triunfar y llegar al final, Señor, al objetivo final de nuestras vidas, Señor, que es la salvación. Por eso, Señor, pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de este tiempo y de las palabras, Señor, que he de compartir en esta mañana para todos, Señor, y aún para mí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, yo no soy muy tendiente a colocarle nombre a los sermones. Sin embargo, a yo le puse así como un título, ¿no? El costo de seguir a Cristo o perdiendo mi vida para ganarla. ¿Qué significa eso, no? Y hemos leído aquí este pasaje curioso que Jesús anunció estas palabras diciéndole a sus discípulos primeramente que le era necesario a él sufrir y padecer por causa de los hombres y de la verdad que él transmitía, de las buenas nuevas que él transmitía. Bien, voy a hacer una introducción primero a esto, ¿no? Vivimos un tiempo en el que muchos de los cristianos o de los que conforman las iglesias desean los beneficios del cristianismo sin asumir las responsabilidades de lo que significa seguir a Cristo. Sin embargo, Jesús nunca ha prometido un camino fácil. Él no ha prometido un camino fácil. Al contrario, Él dejó claro que seguirle tenía un precio. Este pasaje de Lucas que les acabo de compartir nos confronta con esa decisión. ¿Por qué? Porque es una decisión radical. O seguimos a Cristo, negándonos a nosotros mismos, o vivimos para nosotros mismos. Ahí está, o sea, la verdadera vida cristiana se encuentra en este dilema. O vives para Cristo, o eres tibio, como dice también la palabra a una iglesia en Apocalipsis, que es tibio es porque quiere vivir para Cristo, pero también vivir para sí misma, la iglesia.
Y Cristo confronta a esa iglesia porque o sigues a Cristo o te sigues a ti mismo y a tu propia justicia. Porque los hombres también a veces se plantean su propia justicia. Me hice, cuando leía este pasaje y cuando vino a mi mente este pasaje previo, hace ya muchas semanas, me hacía yo preguntas. ¿Qué significa verdaderamente seguir a Jesús? ¿Cuánto requiere de mí? O sea, ¿cuánto demanda de mí Jesús? ¿Qué hay por ganar si yo le sigo? ¿Y qué hay por perder si no le sigo? Preguntas que debemos hacernos. Siempre en los estudios bíblicos, cuando una clase específica, cuando les hablaba sobre el hecho de interpretar la Biblia y cómo debemos leer la Biblia y la Escritura, les decía que uno de los métodos que permite a nosotros también verdaderamente interpretar, escudriñar y extraer lo que Dios quiere para nosotros, nosotros siempre debemos plantearnos preguntas, interrogantes. Y esas preguntas después buscar la respuesta en su palabra. Amén. Pero es eso, ¿no? Siempre plantearnos preguntas. No es leer por leer la Biblia, sino por eso la Biblia misma, su palabra, dice que debemos meditar en ella. Meditar, escudriñar y meditar en ella, ¿no? Hoy reflexionaremos 3 demandas que Jesús nos hace en este pasaje que acabamos de leer. 3. Hay 3 demandas y una advertencia. Bien. Primero dice negarse a sí mismo. Jesús comienza diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo significa renunciar a nuestro propio egoísmo. Recuerden una cosa, nosotros podemos haber sido liberados por Dios, pero hay algo que no ha sido redimido aún y que ha de ser redimido cuando Él en su segunda venida venga y los que están muertos en Cristo resuciten y los que no seremos transformados. ¿Por qué? Porque este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos, este que tenemos hoy, no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que ser transformado, ¿sí? Entonces hay algo que permanentemente, aunque hemos sido liberados del pecado, hay algo que permanentemente nos está acompañando y es el pecado en esta carne que nos acompaña. Este pecado es la vanagloria de la vida, dice la Biblia, lo que ven los ojos, ¿verdad? Habla de 3 cosas. Lo que ven los ojos, la vanagloria de la vida y nadie ha leído, Pedro. ¿Qué más dice? Bueno, la vanagloria de la vida, el poder del pecado y el poder de los ojos. Hay 3 cosas que necesitamos que Dios nos haga libres, aún ya siendo convertidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, iba a decir domesticar, pero no es el término, tenemos que crucificar, que es lo que Jesús dice aquí. Cuando Jesús dice tome su cruz no es como muchos piensan cargar una cadena y tener una cruz, un Cristo. Eso no, hay gente que cree que con cargar una cadena con un crucifijo es bueno. No estoy cuestionando eso, sino que eso no tiene poder. Lo que tiene poder es el verdadero significado de la cruz, y es que así como Jesús entregó su cuerpo para morir en la cruz, nosotros también tenemos que morir en esa misma cruz. Crucificarnos. Hay cosas que se mueven en nosotros que necesitan ser crucificadas. ¿Se entiende eso? Entonces debemos renunciar al egoísmo, a la autosuficiencia, al creer que si yo tomo una decisión sin consultar a Jesús, sin meditar en su palabra, puede que me vaya bien, seguramente te va a ir mal. Porque qué mejor consejo que el consejo de la palabra de Dios cuando tomamos decisiones, ¿no? Estoy hablando de decisiones importantes, ¿sí? Entonces, no podemos fiarnos de una autosuficiencia en nosotros o de que yo creo
términos así como, bueno, yo pienso. ¿Tú piensas? ¿No? Sino más bien, ¿qué dice Dios? ¿Qué consejo me da Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús respecto a esto? Es lo que deberíamos más bien pensar. Y no en la autosuficiencia de lo que yo puedo pensar. Amén. En la confianza, en crucificar el orgullo. A veces pensamos que por ser cristianos, aún el orgullo no está vivo. El orgullo, siendo aún cristiano, está vivo. La soberbia está viva. Y tenemos que percatarnos de ella en nuestras actuaciones. ¿Para qué? Para crucificarla. Para tomar la cruz y seguir a Jesús. Implica reconocer que es Cristo, o sea, Jesús, el verdadero Señor de nuestra vida, no tú. Y nuestra vida le pertenece. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es como dejar a un lado mi yo para que sea Cristo el que conduzca mi vida. O sea, entendemos el verdadero significado de esa frase, porque a veces leemos y decimos, oye, qué versículo tan bonito, pero realmente meditamos y reflexionamos y entendemos lo que quiere decir su palabra. A eso me refiero. La aplicación para esto, el mayor obstáculo no son los demás. A veces vemos en los demás la culpa de nuestra actuación y resulta que el origen de las cosas que sufrimos y padecemos muchas veces está en nosotros mismos, no en el otro. Escucha bien lo que repito eso de nuevo. La culpa de las cosas que a veces nos suceden no está en el otro, a veces está en ti. Y debemos revisarnos en cada instante, en cada momento, en eso. Porque en eso nos va la vida, como dijo Jesús en lo que hemos leído allí. Pero vamos a seguir profundizando allí. Nuestro verdadero enemigo es nuestro propio yo. La vida cristiana empieza cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. Hay otro elemento allí que menciona Jesús, además de la demanda que acabo de decir, negarse a sí mismo, toma la cruz cada día. Jesús dice, aquel que quiera seguirme, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y después dice, tome su cruz. La cruz en tiempos de Jesús no era algo bonito. Cuando Jesús dijo tome su cruz es porque vivían en un tiempo en el cual todos los que le oían sabían lo que era ser crucificado. ¿Quiénes morían en la cruz? La escoria, lo peor del mundo. No todos, o sea, en los tiempos de Jesús había gente que cometía delitos y simplemente iba a la cárcel. Pero había algún tipo de delitos que ameritaba morir en la cruz. ¿No? O sea, que era algo vergonzoso. Verdaderamente lo peor. ¿No? Entonces, él dice, tome su cruz, y fíjense que dice cada día. No dice, toma la cruz hoy y mañana no. O toma la cruz hoy y bueno, mañana ya veremos. No, dice, tome su cruz cada día. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar alertas día a día de qué cosas tengo que crucificar. ¿Qué cosas andan mal en mí? Yo estoy en Cristo, pero hay cosas que aún no he entregado a Cristo. ¿Se entiende eso? En tiempos de Jesús, como les dije, la cruz no era un adorno. La cruz era símbolo de muerte y de muerte vergonzosa. Tomar la cruz significa aceptar que vamos a tener como cristianos, vamos a tener oposición, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener que aceptar la burla. Pero también lo que te dije antes, tengo que sacrificar el yo.
y hasta el rechazo que vamos a sufrir por causa de ser cristianos. Fíjate lo que estoy diciendo, el rechazo por causa de ser cristiano. Hay gente que se va a burlar de ti, inclusive familia muy cercana, que se va a burlar de ti porque tú eres cristiano. ¿Y sabes qué? Lo tremendo de eso no es la ofensa que proviene del hecho de que te van a rechazar y tú vas a odiar porque te rechazan como cristiano. O vas a perdonar. Porque tomar la cruz es saber eso de que te van a rechazar como cristiano, pero aún así tú amas. Fíjate otra. Evangelizamos y siempre presentamos a un Jesús muy noble, muy bonito. Ojo, porque acabamos de hacer hace poco un evangelismo. Pero cuando evangelizamos, tenemos que mostrar, la necesidad del hombre de salvación. 2, que esa salvación se halla en Jesús. Y 3, que es por gracia, no hay ningún mérito en nosotros. Y tenemos que inclusive confrontar a las personas cuando evangelizamos de que es necesario que se arrepientan. Que ese arrepentimiento inclusive no es algo de una justicia producida por el mismo hombre, sino que necesita recibir el don de la fe y el don del arrepentimiento de parte de Dios. Eso tenemos que explicárselo cuando evangelizamos a la gente. De que no es algo que proviene del mismo ser humano, sino que es algo que proviene de Dios. Notemos que dice cada día, como les dije, el discipulado, el crecer, el ser discipulados cada día, no es un evento único, sino una entrega constante. Es lo que me refería. Tú necesitas día a día irte entregando cosas a Dios. Día a día, y si no puedes, porque hay cosas que no vamos a superar en un instante, sino que por eso Dios en su misericordia permite, alarga a veces nuestros días, dando tiempo a que procedamos, como dice la misma Escritura, al arrepentimiento. Porque hay cosas que tenemos que ir entregándole, renunciando a ellas. ¿Entiendes ahora que la vida cristiana no es un hobby? ¿Que no es un deporte? ¿Cuántas veces Jesús, andando por los pueblos, meditando, había gente que le seguía y le seguía más quizás por los milagros, porque podía sanarle, pero no por lo que verdaderamente significaba seguirle? ¿Recuerdan que en algún momento él en estas, vamos a decir, en estos viajes misioneros que tuvo, o en el desarrollo del ministerio Jesús, en una ocasión, yo estoy parafraseando, pero está escrito en los evangelios, que la gente dijo, duras son estas palabras, lo que él decía. Y Jesús tuvo que voltearse y decirle a los discípulos, ustedes también quieren dejarme. Si quieren pueden marcharse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Recordemos eso. No es fácil seguir a Jesús, pero a veces presentamos seguir a Jesús como algo, oye, en lo que nos reunimos todos los domingos, estamos los hermanos juntos todos los domingos, alabamos al Señor todos los domingos, qué bien, eso es bueno, gloria a Dios. Pero luego que salimos de aquí, ¿qué? Estamos tomando nuestra cruz el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Tomamos nuestra cruz, reflexionamos sobre nuestros actos, reflexionamos sobre nuestra vida. Y no te digo esto, mi hermano, como dice Pablo, no es que yo haya pretendido ya haberlo alcanzado, sino que prosigo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús.
Porque a veces cuando hablamos de estas cosas, yo lo noto, ya sea evangelizando o hablando a veces con hermanos. Muchas veces me dijeron, pero ¿qué te crees tú? Tú pareces que ya eres santo, que ya estás glorificado. No, mi hermano, no es eso, sino que medito en estas cosas, confronto con estas cosas, y yo no sé si es que el Señor me llamó a ser alguien para predicar siempre en confrontación, pero es que es lo que Dios quiere, que vivamos claros de lo que es la verdadera vida cristiana. Amén. Yo creo que es mejor eso a ser engañados a sí mismos, ¿o no? Amén. Bien. No hay, yo aquí anoté algo. Les dije, notemos que la palabra dice que cada día, tome su cruz cada día. Y que el discipulado no es un evento único o una sola entrega, sino que es a lo largo de toda esta vida hasta que el Señor venga. O hasta que muramos y partamos con el Señor, ¿no? Ahora, no hay un cristianismo verdadero sin la cruz. Alguien que diga ser cristiano tiene que estar, como le acabo de decir, mi hermano, crucificando día a día su yo. Ojo, también la Escritura dice que Dios no nos va a dar pruebas que no podamos superar, ¿verdad? Pero eso no significa que no va a haber pruebas. Dice que no nos va a dar pruebas que no podamos superar, pero va a haber pruebas. Pruebas la va a haber. Y Él sabe en qué medida tú puedes soportar algunas piedras. Aunque hay algunas que parecen desiertos. Te estoy hablando por experiencia propia. Porque hay, todos y cada uno de nosotros aquí seguramente han vivido desiertos. ¿O no? Que a menos que haya aquí algún recién convertido. Pero los que ya tenemos un cierto tiempo saben que a todos nos ha tocado pasar algún desierto. Y si no es porque tenemos a Cristo, no superamos el desierto. Amén. Entonces, no hay cristianismo verdadero sin la cruz, sino que todo aquel que es cristiano ha cargado con su cruz para seguirle y ha estado crucificando cosas, ha estado atravesando desiertos. Dios te ha estado proponiendo pruebas a lo largo de la vida cristiana. Y hay pruebas que se solucionan rápido y hay otras que son de una crucifixión más larga, vamos a decirlo así. Yo le llamo así, una crucifixión más larga. Hay pruebas que te pueden durar 1 año, 2 años, 3 años. Y tú estás a la espera de una respuesta de parte de Dios y te toma ese tiempo. Hay otras cosas que quizás sean más breves, pero hay cosas que te van a tomar más tiempo. Y tú tienes que estar preparado, por eso es que tienes que estar preparado para tomar tu cruz día a día. Otra cosa, otra demanda que hace Jesús en ese pasaje es, y concluye, dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa imitar su carácter. Significa obedecer su palabra. Significa caminar tras sus pasos. Cristo no llama admiradores, que era lo que contaba antes. Cuando Cristo caminaba por los pueblos, había gente allí que no eran verdaderos cristianos, eran admiradores de lo que Él hacía, de las señales que Él hacía. ¡Wow! Resucitó a Lázaro. ¡Wow! Sanó al leproso, ¿no? ¡Wow! Alimentó a 5,000. Yo voy para allá. No. Y las iglesias a veces están llenas de admiradores, o hay admiradores en las iglesias, pero no hay verdaderos discípulos y seguidores. ¿Cuál es el fin de todo esto? Cristo lo que quiere es una iglesia donde no es que, y ojo, y no es que no admiremos su misericordia. No meditemos en cuán grande ha sido su gracia, porque no merecíamos
esta salvación que hoy tenemos. No la merecíamos, tenemos que estar conscientes que no merecíamos una salvación tan grande. Pero Él le plació, por el puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura. Por el puro afecto de su voluntad. A Él le plació darte libertad. A Él le plació perdonar tus pecados. A Él, no a ti. A Él. Entonces Él nos llama, admiradores, sino a discípulos, y discípulos, ¿cómo? Comprometidos, que toman la cruz día a día para seguirlo. Cristo, el contraste es radical, mis hermanos. Quien busca salvar su vida, dice, el que busca salvar su vida, como dice ahí Jesús, lo que está queriendo es vivir para sí mismo. Terminará al final perdiéndola. Pero quien la entrega por causa de Cristo, este hallará la verdadera vida. La verdadera vida está en Él. Por eso Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. O como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario, pero eso no solamente fue para Juan el Bautista. Lo escuchamos y lo leemos y entendemos que lo dijo Juan y creemos, no, eso es para él. No, es también para ti y para mí, mi hermano. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Es necesario que tomemos nuestra cruz. Aleluya. Oh, hermano, ¿cuántas cruces has tomado tú en tu vida cristiana? ¿Qué cosas has tenido que sacrificar? Porque algunas van a doler. No creas que son fáciles. Hay que renunciar. Hay que renunciar y van a doler. ¿Por qué? Porque esta carne quiere esas cosas. Quiere la vanagloria de la vida, quiere los deseos de los ojos, quiere el pecado. Luego de esto, ahí Jesús hace una advertencia. Al final, Jesús termina con dos advertencias. Dice, uno es la pérdida irreparable, eso está en el versículo 25. Dice, ¿de qué sirve el hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué te sirve? La ambición humana no puede comprar la salvación. Yo apunté aquí. Y nosotros tenemos muchas ambiciones porque queremos vivir nuestra vida, no la de Cristo. Pero hay otra advertencia y es la vergüenza en el día final, cuando Él venga. Quien se avergüence de Cristo ahora será rechazado en el juicio. ¿Recuerdan cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? Es eso. Cuando venga el juicio, dirá Jesús eso sobre ti. O dirá, Señor, pero es que yo venía todos los domingos al servicio, a la iglesia. Yo me congregaba. Ahí no solamente dice eso, en el pasaje dice, echábamos fuera demonios en tu nombre. Sí, pero, crucificaste, tomaste tu cruz cada día. Hay un pasaje, aquí me viene a la memoria, porque conversé con esto con Pedro el domingo pasado y coincidimos en eso, porque a mí también me vino a la memoria. ¿Recuerdan cuando un joven rico se encontró con Jesús? Vamos a ese pasaje. Eso, voy a leer Marcos 10. Marcos capítulo 10.
El pasaje comienza en el versículo 17, pero bueno, dice que al salir él, para seguir el camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahí está mostrando Jesús una realidad. No hay un hombre bueno en toda la tierra. Escucha bien, no hay. Y él como hombre, Jesús, sí podía decir eso. Solo Dios, yo. ¿No? Solo Dios. Entonces Jesús le dice: los mandamientos sabes. Y claro, hay una ley. Está allí, está escrita. No robarás, no matarás. Honrarás a tu padre. ¿No? Todos lo sabemos, ¿verdad? Está en la Biblia, es la palabra de Dios. Pero es que no consiste, la verdadera fe no consiste en que tú sepas eso, sino que eso esté grabado como sello de fuego en tu corazón y en tu mente. Y eso lo dijo Dios. Que iba a haber un tiempo en que Él haría un nuevo pacto, porque el pacto, que es el Antiguo Testamento, era un pacto de obras. Pero vendría después un pacto de gracia sobre la obra que hizo Cristo en la cruz, en la cual, es que Dios me está atiborrando con su palabra. Pero ya te voy a hablar de eso ahora. Primero quiero concluir este pasaje del joven rico. Dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Entonces, ¿qué dice él? Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es eso? Justicia propia. ¿De qué sirve normas si no eres guiado por el Espíritu? ¿De qué te sirven las normas si el Espíritu de Dios no es el que guía tu vida? Si no estás sellado por el Espíritu de Dios, tú nunca vas a seguir eso. Entonces, lo tremendo es esto. Jesús mirándole, le amó. Le amó. Y nosotros a veces cuando evangelizamos al prójimo, también tenemos que amar. Y le dijo: una cosa te falta. Aquí sabemos qué fue lo que le dijo. Vende todo lo que tienes, ¿verdad? Pero Cristo a todos nosotros también nos está diciendo: una cosa te falta. Y no una, a veces son varias cosas. Pero en momentos determinados de la vida cristiana, Jesús nos va a decir: una cosa te falta, crucifica esto. ¿Quieres seguirme? Crucifica esto. Deja de hacer esto. Yo no sé qué Jesús te está pidiendo hoy, en estos momentos. Yo sé lo que Jesús me está pidiendo a mí. Y me ha venido pidiendo últimamente. Pero una cosa te falta. A todos siempre nos falta una cosa. Y escucha una cosa, esto va a ser de aquí hasta que partamos con Cristo. Y allí hay un dilema. Entonces, ¿en qué momento estaremos listos para ser arrebatados o resucitados? Vamos a decirlo así. ¿Qué grado de santidad debo tener yo para ser arrebatado por el Señor? Un dilema. Porque confundimos lo que es justificación de santificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados, pero santificados. Todo el tiempo necesitamos estar siendo santificados. Y el único elemento que necesitas para estar en santificación es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, el hombre no puede santificarse. Eso tienes que tenerlo tú claro. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Gloria a Dios. ¿Has sido sellado por el Espíritu de Dios? Gloria a Dios. Tienes el elemento que te va a ayudar a santificarte.
Sin Él, imposible. Pero necesitas la ayuda del Espíritu de Dios que te derguya, que te confronte, que te diga, algo te falta, esto te falta, entrégamelo, renuncia a ello. Primera de Pedro 4:8, para que vean, porque a veces dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Pedro lo dijo de una manera más. Primera de Pedro capítulo 4. Fíjense el contexto en el que Pedro dice esta circunstancia. Dice, voy a leer desde el versículo 14. No, desde el 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, y a todos no va a sobrevenir. Pedro lo está dirigiendo aquí a un grupo de hermanos, pero esto también nos va a pasar a nosotros. No es algo exclusivo de a quienes recibieron esta carta de parte de Pedro. El fuego de la prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces pensamos, no, pero es que yo como soy cristiano a mí no me puede pasar esto. No, sí te puede pasar. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí está. Tú tienes que padecer igual que Cristo. El cristiano va a tener que padecer. Si nos gozamos cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ahí está la recompensa. En la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Nunca veas el que se burla de ti como cristiano, no veas eso con rencor, con falta de perdón. Sino, siéntete bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios, y ahí está, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Es verdad. O sea, ten conciencia, vamos a decirlo en otras palabras, ten conciencia que quien te está ofendiendo porque tú eres cristiano, está blasfemando de Dios, sí. Más bien tendrías que tener compasión. Tener sentimiento de compasión por aquel que se burla de ti porque eres cristiano. Pero por vosotros es glorificado si tú soportas la prueba. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o como malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, y fíjate, es tiempo, estoy viendo también el tiempo, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Una buena pregunta. Y por último, el versículo al cual quería referirme, dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¡Guau! Madre mía. Madre mía. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Y debemos sentir eso. No sentirnos autosuficientes. Sí, yo soy cristiano, yo estoy salvo. Este se va para el infierno. No. Tú deberías sentir compasión por ese que se puede ir para el infierno, que está blasfemando el nombre del Señor. Tú deberías tener sentimientos de misericordia. Así como leímos en Marcos, que dice que Jesús lo vio y lo amó, así tú también tienes que amar al prójimo. ¿Entiendes lo que es? Y eso también significa tomar la cruz día a día. Porque van a hacer burla de ti.
Pero tú tienes que tomar tu cruz día a día si están haciendo burla de ti. Ahora, no solamente me he referido a agentes externos, también hay una cruz que tienes que tomar, y ya te lo dije, que son cosas que se mueven en ti, en tu carne, que tú también tienes que crucificar. Hay agentes externos y hay agentes internos. A todos tienes que crucificar. A todos tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Hebreos 10. Ya termina, vamos a terminar. Hebreos 10. Antes decía que a veces muchos cristianos inclusive no tienen claro lo que es justificación, santificación. Pero mira lo que dice aquí Hebreos 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, leo desde el versículo 12, un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la cruz de él, hizo ¿qué? Perfectos por un momento, por un rato, para siempre. Para siempre. Repito, para siempre. A los santificados. Y fíjate, y dice en el 15, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este pacto haré con ellos después de aquellos días. ¿De cuáles días? De los tiempos, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no es lo que cuando Jesús y el joven rico discutían. Ah, mira, ya eso, o sea, ahí el joven rico decía, mira, ya yo lo cumplí. ¿Lo cumpliste realmente? No robarás, no matarás, no. No. Tú necesitas que estas cosas, la ley de Dios, sean escritas en tu corazón y en tu mente. Y guiado por el Espíritu Santo, tú vas a poder tomar tu cruz cada día e ir crucificando y tener esperanza. Una esperanza que no se marchita, dice la Escritura, o inmarcesible, dice Pedro, creo que dice inmarcesible, inmarchitable. Una esperanza verdadera, una fe verdadera. Pedro ahí se está refiriendo a una fe verdadera, no una fe hipócrita, no una fe producida por las religiones. La religión mata, la verdadera fe da vida. Por eso la historia de la vida humana se resume en hay dos religiones. Yo escuché esto de un hombre llamado Paul Washer. Hay dos religiones, aunque hay muchísimas en el mundo, hay solamente dos religiones. Una religión de obras y una religión que es por gracia. Una religión que son las obras de los hombres creyendo que pueden salvarse, justicia propia, y una religión que es por gracia, que solamente la puede producir la fe en Jesucristo. Que la puede producir el mismo Dios en el hombre. Que no la puede fabricar. ¿Podrá acaso un muerto resucitarse a sí mismo? Un ejemplo. ¿Acaso un cuerpo, alguien que está muerto puede resucitarse a sí mismo? ¿O necesita de un agente externo que le resucite? Necesitamos ser resucitados, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser transformados. Pero eso solamente Dios lo hace. Amén. Para finalizar, yo aquí apunté Filipenses 3, 7 al 8. Dice allí Pablo, él en ese pasaje,
Él habla de lo que era él antes de Cristo. Toda la sabiduría que él tenía, cómo él había sido preparado de las manos de un maestro de la escritura, como era Gamaliel, que era descendiente de una tribu, Benjamín, bueno, una serie de cosas. Pero él dice, al final dice, cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas tenemos que crucificar por amor a Cristo? ¿Cuántos méritos tenemos en el mundo, pero que de nada sirven si no es para que lo crucifiquemos por amor de Cristo? Mi hermano, al final, lo que quiero decirte es que tomemos nuestra cruz, lo mismo que dijo Jesús. Si queremos seguirle, tomemos nuestra cruz y sigámosle. Pero hay cosas que definitivamente nos faltan, como le dijo Jesús al joven rico. Hay cosas que nos faltan. No debemos detenernos. Debemos proseguir a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Queremos vida? Sigamos a Cristo. ¿Queremos vida? Tomemos cada uno nuestra cruz. No, yo no puedo llevar tu cruz, mi hermano, ni tú puedes llevar mi cruz. Yo tengo que tomar mi cruz y tú tienes que tomar tu cruz. Amén. Oremos.